desarrollo del programa con la exposición Una promesa equilibrada, alcanzando pensiones adecuadas, equitativas y sostenibles en América Latina y el Caribe, a cargo del señor Ignacio Apela. El señor Ignacio Apela es economista senior para protección social en la práctica global de protección social y trabajo para América Latina del Banco Mundial. Es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía de la misma Casa de Estudios. Desde su posición, trabaja tópicos asociados con protección social, mercado de trabajo y pensiones en varios países de América Latina. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones, tanto libros como manuscritos, en revistas internacionales y es profesor titular de cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Invitamos al señor Apela, por favor, a pasar adelante. Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a Ayos y a Helio por la invitación a participar de vuestro encuentro. Es un honor para mí, aunque también lo admito, es un desafío, porque vengo a hablar de pensiones frente a un auditorio que es el que más sabe de pensiones. Digo, están ustedes todo el tiempo supervisando y trabajando en estas áreas, monitoreando los sistemas de vuestros países. La intención es tratar de abrir una discusión y tratar de pensar un poquito más en el mediano y largo plazo, tomando algunas decisiones en el corto debido a los desafíos que los sistemas de nuestra región enfrentan. El título de la presentación, Una promesa equilibrada, en realidad hace referencia a un trabajo que el Banco Mundial ha publicado hace muchos años, 20 años más o menos, que se llamaba Keeping the Promise. En realidad la intención es seguir manteniendo la promesa, pero quizás revisarla un poco y que esa promesa sea algo más equilibrada. Principales mensajes antes de comenzar. Es necesario revisar los sistemas de pensiones en general en toda la región ahora por la característica demográfica en la que nuestros países se encuentran y la transición en sí misma. Hoy no veo muy bien. Okay. América Latina no es es una región que tiene experiencia ya en reformas de pensiones, entonces no es que parte desde muy abajo, sino que tiene experiencia y puede avanzar en esas reformas, aunque por supuesto hay algunas inquietudes que tanto los hacedores de políticas como la sociedad en general mantienen respecto de cuál es el rol que cada uno de los miembros juegan dentro del sistema de pensiones. Quiero decir, siempre hacemos referencias al contrato social en nuestros países y cuál es el rol que cada uno plantea. Sin embargo, hay algunas inquietudes que empujan hacia una revisión de esos roles. Y finalmente, nuevamente, la región es una región que ya ha tenido varias reformas novedosas, aún las sigue manteniendo ahora, en los últimos años, lo cual sirve como base para seguir discutiendo los sistemas. A ver, América Latina, ¿por qué es urgente la revisión de los sistemas de pensiones en la región ahora? Porque América Latina está transitando su proceso de envejecimiento poblacional, no es algo nuevo, no es algo novedoso. Sin embargo, más allá del desafío que el envejecimiento poblacional le plantea a la región, hay un desafío adicional que tiene que ver con el tiempo, con la rapidez con que el proceso se está llevando adelante en América Latina. Mientras que en Europa, duplicar la tasa de dependencia de adultos mayores le llevó 70 años, para los países de la región en promedio le va a llevar 25 años. O sea, el proceso es mucho más rápido. Eso es producto, por supuesto, por el incremento de la expectativa de vida, pero sobre todo
por la drástica caída de la tasa de fecundidad en nuestros países. Entonces, el tiempo con el que contamos para poder prepararnos para el estado de envejecimiento, incluidos los sistemas de pensiones, es mucho menor y necesitamos revisar el diseño, si se quiere, con mayor urgencia. Claro, por supuesto, si estamos hablando de pensiones, una de las primeras reacciones que tenemos es el impacto en el gasto en pensiones. Y por supuesto, cualquiera sea el método de proyección, cualquiera sea el método de estimación sobre el impacto del envejecimiento poblacional, en cualquier caso, por supuesto, el resultado es un incremento en el gasto público en pensiones. Ahí tenemos varios países de la región subdivididos según tipo de sistema, pero incluido en aquellos países donde el régimen financiero es exclusivamente de capitalización, hay un aumento esperado de gasto público en pensiones, producto o del programa no contributivo o de la garantía de una pensión mínima que es financiada con recursos públicos. Entonces, en cualquier caso, todos los países enfrentan esta presión y no es nada nuevo. Como decía, América Latina es una región que tiene o que ha logrado ciertos avances, grandes avances, con políticas innovadoras. Digo, comenzando por la implementación de los esquemas de capitalización en el 71, con Chile y todos los países que prosiguieron después en la región. Ahora, por supuesto, son reformas que son novedosas, que tienen algunos impactos como el incremento en el nivel de ahorro de los países, pero que siempre tienen o que mantuvieron algunos desafíos o algunos problemas, si se quieren. En principio, los sistemas de capitalización con algunas dificultades referidas a los niveles esperados de beneficios. Una muy baja densidad de cotización por parte de los trabajadores. Las tasas de cotización también resultaron ser de alguna u otra manera no suficientes, lo cual todo eso lleva a tasas de reemplazo bajas, además de que desde mi punto de vista muy personal, hubo una promesa sobre tasas de reemplazo cuando se iniciaron los sistemas de capitalización. De una manera u otra, implícita o explícitamente, se prometieron tasas de reemplazo en un esquema que es de contribución definida, lo cual hacía difícil. Y luego se genera una expectativa por parte de la población sobre esa tasa de reemplazo que no es realizada y genera algunos conflictos. Asimismo, no incrementó o no aumentó la formalidad laboral debido a la reforma estructural, en el sentido de que, bueno, ok, dado que ahora las cuentas individuales son privadas, tenemos incentivos. La verdad es que la informalidad laboral termina siendo un problema estructural en nuestros mercados laborales y el mero hecho de establecer un sistema de capitalización no empujó mucho por ese lado. Otra de las grandes innovaciones que tuvo la región, sobre todo a partir de el inicio de los 2000, es la implementación y en muchos casos la expansión de programas no contributivos, dada la baja cobertura precisamente de los sistemas contributivos. Muchos países de la región, por no decir la mayoría, implementaron nuevos programas con algunos con mayor generosidad, otros con mayor cobertura, aunque por supuesto, claro, alguna luz roja de alerta ahora empieza a surgir, básicamente relacionado con la presión fiscal que esto genera, sobre todo en un contexto, como decíamos, de envejecimiento poblacional. Pero si el espacio fiscal de cada país, que al final del día termina siendo una decisión de política pública, de preferencia pública, lo permite, son esquemas que han tenido un gran impacto, particularmente en la cobertura de los sistemas de pensiones. Yo no veo muy bien, pero la barra naranja es la cobertura contributiva de los esquemas y la barra azul es la cobertura no contributiva. Como podemos ver, en la mayoría de los países, en todos los países,
en menor o en mayor magnitud, pero insisto, eso tiene más que ver con una decisión de preferencia de política pública y de espacio fiscal. En todos los países hay una expansión de la cobertura gracias a las pensiones no contributivas. Y por eso decimos que América Latina es un jugador que innova en esta dirección. El principal impacto de esta política, bueno, en general, de toda la política asociada con la protección de ingresos en la vejez, es que la pobreza en nuestros países, la incidencia de la pobreza en la vejez es menor en general que la pobreza promedio de toda la población. Quiero decir, cuando uno estima, cuando uno mira cuál es la incidencia de la pobreza total y la incidencia de la pobreza entre los adultos mayores, la de este último grupo termina siendo mayor, a diferencia de la percepción que uno siempre tiene sin ningún número a la vista, ¿no? Y eso es debido particularmente, insisto, al contrato social que nuestros países tienen, que es muy fuerte, sobre los niños nos ocupamos los padres, sobre los adultos mayores se ocupa el sistema de pensiones, ya sea contributivo o no contributivo. Por supuesto que, de alguna u otra manera, eso genera cierta, digamos, disyuntiva en la política pública, porque entre áreas de gasto, si destino mayor cantidad de recursos hacia el sistema de pensiones, claramente eso significa que hay una menor cantidad de recursos para destinar a otras áreas. Pero el contrato social es fuerte y eso complica la discusión. ¿Y si yo lo muevo? ¿Se mueve? Ok. No, me alcanzaron. No, como decía, en este contexto hay algunas inquietudes en el día actualmente respecto de cuáles son los roles que cada jugador en los sistemas de pensiones juega. Hay una interpretación explícita de que el gobierno debe proveer la protección en la vejez, ¿sí? Pero creo que cierta clarificación respecto de esas obligaciones y esas responsabilidades hoy podrían ser revisadas. Quiero decir con esto, queda claro que el objetivo de los gobiernos en general es diseñar e implementar políticas públicas que permitan reducir la incidencia de la pobreza en todos los grupos etarios, incluido la vejez, queda claro. Ahora, respecto de la intención o el objetivo de lograr reemplazar ingresos en la vejez, hoy por hoy es entendido que el único responsable es el Estado. Y sin embargo, me parece que podría ser rediscutida esa interpretación, en el sentido de que el Estado, por supuesto, puede proveer los instrumentos, puede proveer o implementar mecanismos que fortalezcan el mercado financiero, los instrumentos de ahorro, inclusive la capacidad institucional de los sistemas de reparto. Sin embargo, también creemos que valdría la pena que el propio individuo, que los propios individuos tomen un rol más activo en estas decisiones. Por supuesto que merecen o necesitan mayor información, mayor capacitación, mayor comunicación y mayor entendimiento de esos instrumentos, y que es difícil. Pero valdría la pena, de alguna u otra manera, repensar las obligaciones, responsabilidades, derechos, y de esa manera rever ese contrato social al cual me hacía referencia al principio de la discusión. En ese sentido, existen el típico trade-off o disyuntiva en cada uno de los sistemas de pensiones, en cada uno de los países, cualquiera sea, entre cobertura, adecuación y sustentabilidad financiera o costo. Quiero decir, si uno quiere tener un sistema de pensiones con mayor cobertura y con mayor nivel de beneficio, fantástico, eso cuesta más plata. Claro, pero si uno quiere bajar el nivel de gasto, eso implica o reducimos cobertura o reducimos el nivel de beneficio. Y ahí entra esto de tratar de
mantener esta promesa equilibrada, si se quiere, aunque, insisto, es difícil. Nuestros países, acá hicimos una subagrupación de países, pero uno puede ver 3 grupos de países. Paraguay, por ejemplo, junto con Nicaragua y Honduras, ponen mayor énfasis en la adecuación de los beneficios. Son sistemas que en términos de tasas de reemplazo son muy generosos, pero a costa de una muy baja cobertura, ¿sí? Y un nivel de gasto mediano, por si se quiere, de alguna manera, porque tienen sus problemas. Después tenemos los países en el medio, como Perú, Ecuador, Colombia, donde van ahí entre las tres dimensiones con niveles moderados de cada una. Y después esquemas como Argentina, Brasil, incluido Uruguay, que son sistemas muy generosos, con altísima cobertura, con altas tasas de reemplazo y por tanto con dificultades o desafíos financieros importantes que están en la discusión de política y de preocupación de los hacedores de política todo el tiempo. Las tasas de reemplazos en América Latina son generosas también. En los esquemas de reparto, si una persona cotiza 30 años en América Latina, eso implica que mantenemos una historia laboral contributiva completa, cosa que esa es otra discusión, pero de mantenerla desde el punto de vista teórico, con 30 años de cotización, uno accede a una tasa de reemplazo mucho mayor que la que se provee en los países desarrollados de la OECD. Quiero decir, la región es generosa en esta discusión y por tanto los problemas de financiamiento surgen también desde esta dimensión, desde la adecuación de los beneficios y la generosidad de los mismos. Por un ejemplo, la pensión mínima en Brasil es igual al 112% del salario mínimo. O sea, está por sobre el salario mínimo en Brasil. Otra característica, hay muy baja densidad de cotización. Por lo general siempre hablamos de nuestros países tienen baja cobertura porque el mercado, recién lo decía el superintendente, porque los mercados laborales son informales. Está bien, pero no nos detengamos solamente en mirar si X% de la población trabajadora cotiza o X% no cotiza. Porque la discusión más profunda y más difícil es quiénes son los que cotizan y cuándo no cotizan. Quiero decir, uno puede tener a la población trabajadora distribuida según densidad de cotizaciones y el escenario más fácil desde la política pública sería tener una distribución de densidad de cotizaciones de esta característica. A ver si esto funciona. Donde tengo un grupo, una distribución bimodal, la típica distribución bimodal que se hablaba al principio de los 90, donde tengo un grupo de trabajadores que no cotizan nunca y tengo un grupo de trabajadores que cotizan todo el tiempo. De esa manera, desde el punto de vista del diseño de la política, es fácil, o es más fácil. No digo que sea menos costosa o no costosa, pero eso es otra discusión. Pero es fácil. ¿Por qué? Porque a este grupo, al momento del retiro, reciben una pensión contributiva y a aquel grupo que no contribuyó nunca, al final de la vida laboral, le podemos ofrecer una pensión no contributiva. Si el espacio fiscal lo permite, después eso lo podemos discutir. El problema es que las distribuciones de densidad en nuestra región no son así, no son bimodales, tienen más características de distribución uniforme. Con esto siempre digo, el problema no es discreto, sino que es continuo. No es que los trabajadores cotizan o no cotizan. Es que los trabajadores a veces cotizan, a veces no cotizan, vuelven a entrar, no vuelven a entrar. Y al final de las carreras laborales hay un grupo, los que están acá en el medio, que son muchos, tengo el caso de Argentina, del INSS, del Sistema Nacional de Perú y del de Uruguay, hay muchos que llegan a la edad de 65 años con aportes realizados, pero que no cumplen el requisito de años de contribución requeridos para acceder al beneficio.
Entonces terminan siendo pagadores netos de impuestos, porque contribuyen al sistema, pero no reciben nada a cambio. Entonces, ahí la discusión es distinta, más que otorgarle una pensión no contributiva, porque le puede otorgar una pensión no contributiva, no hay problema. El punto es que de esa manera termino de alguna u otra manera siendo un poco inequitativo, porque a todos los trabajadores los trato por igual. Al que no contribuyó nunca, que al que contribuyó 10 años, que al que cotizó 15, que al que cotizó menos un año de lo requerido para acceder al beneficio. No sé si se entiende mi preocupación en particular. Por otro lado, las tasas de reemplazo en los esquemas de capitalización son interesantes si solo si uno logra tener una densidad de cotización alta. Esta es una estimación vieja para el caso chileno, que seguramente ya ha sido revisada, pero no me imagino cambios significativos en la forma de ese gráfico. Quiero decir, personas que tienen 50-60% del periodo de historia laboral cotizado o más aún, reciben una tasa de reemplazo estimada suficiente. Quiero decir con esto, los sistemas de capitalización funcionan o proveen una tasa de reemplazo interesante o adecuada, si se quiere, si la historia laboral es completa. Ahora, con historias laborales interrumpidas, es difícil porque la cuenta no se fondea, básicamente. La pandemia claramente todo esto lo exacerbó. No es solamente el problema de adecuación de los beneficios productos de los retiros anticipados de los fondos de las cuentas, sino también un problema de cobertura. Sobre todo en el caso de Perú, donde muchos trabajadores retiraron de sus cuentas individuales. Y eso no es que implica que en el futuro, cuando llegue la edad de retiro, van a obtener una pensión menor. Muchos de ellos directamente no van a obtener nada, pero porque perdieron el derecho. Entonces, nada, otro desafío, al menos, que se plantea, además de la baja rentabilidad, de la baja adecuación, de la baja cobertura con densidades de cotización interrumpidas, digamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo que la región necesita pensar, o al menos discutir actualmente? Es esto, lograr una promesa que sea equilibrada entre una cobertura para todos, una pensión para todos, pero que sea bajo un sistema o un régimen financiero que sea sustentable, con un beneficio adecuado y, sobre todo, equitativo. Entonces, la primera reacción que siempre surge es, bueno, en ese contexto de envejecimiento poblacional, aumentemos la edad de retiro. No es solamente aumentar la edad de retiro. Y la edad de retiro, además, debe ser discutida más allá de los problemas del sistema de pensiones, que por supuesto que es importante, pero debe ser más pensado desde el punto de vista o considerando la problemática que el envejecimiento poblacional le trae a la capacidad de crecimiento de la economía. Quiero decir con esto, sí, podemos aumentar la edad de retiro. Entonces la pregunta que uno haría es, bueno, ¿cuál sería los nuevos 65? ¿Cuál sería la nueva edad en la cual la tasa de dependencia de adultos mayores se mantiene constante igual que hoy? Bueno, voy al caso, deje que no lo veo bien, pero voy al caso de Chile. ¿Está bien ahí? Sí. Voy al caso de Chile. Sería en el año 2040, 73 años. Y en el año 2060, 78 años. No me imagino edades de retiro en ese nivel. Quizás sí, pero hoy me cuesta imaginarlo. Sobre todo por lo sensible que es esa discusión políticamente hablando. Quiero decir con esto, uno debe revisar las edades de retiro, porque sobre todo en muchos países están muy bajas, pero debe ser en un marco de discusión de todos los parámetros de los sistemas, incluidas las tasas de contribución,
la forma del cálculo del beneficio en términos de promesas, pero también de, por ejemplo, el salario que se considera para el cálculo de ese beneficio. En algunos países se considera el último salario y sobre ese le calculo el beneficio, en otros los últimos 10 años. Quizás haya que extender ese promedio un poquito más. Es una discusión que en cada país es distinta, porque no hay una receta, porque depende de las condiciones iniciales en las que cada país se está moviendo o está partiendo, pero que en el fondo es similar en cuanto a la revisión de todos los parámetros. Sobre los regímenes de capitalización, también hay que dar seguimiento a algunas reformas, muy importantes, porque el envejecimiento poblacional o los sistemas de capitalización no están ajenos al fenómeno o a los impactos que el envejecimiento poblacional puedan traer. Si bien no tendrán problema de sustentabilidad financiera, sí exacerba el problema de la adecuación de los beneficios o el reemplazo, la tasa de reemplazo que pueden proveer, porque el periodo de jubileo, el periodo en el cual las personas deben recibir el beneficio y sobre el cual se va a calcular la renta vitalicia es mayor y por tanto la tasa de reemplazo es menor. Entonces hay toda una revisión también que merece ser dada. En principio, la revisión de las tasas de contribución en general parecerían ser bajas comparadas con otros países, como el caso de Argentina o Uruguay, donde se aporta el 26 o 25%, incluido Brasil, versus el 10, 12, dependiendo el caso. Entonces, no podemos esperar mucho si ahorramos poco. Eso es lo que quiero decir con otras palabras. Y aún me parece que ha habido muchos avances, y esto es toda tarea de ustedes, señores y señoras. Ha habido grandes avances en la organización industrial de los sistemas privados de pensiones, sin embargo, creo que vale la pena seguir, o no es que vale la pena, es necesario seguir monitoreando esa organización industrial con el fin de no solamente lograr bajar las comisiones y bajar la rentabilidad, sino que y ese es el objetivo final, bajar las comisiones y aumentar la rentabilidad, por supuesto. Pero también hay un desafío que es con la demanda y con la información que la demanda recibe y qué hace con esa información el afiliado o el contribuyente de los sistemas de pensiones. En el sentido de, si estamos buscando que puede ser una opción de política, si estamos buscando que los afiliados elijan libremente entre AFP, fantástico, pero que las variables que tomen en cuenta para tomar esa decisión sean la comisión y la rentabilidad, y no el gasto comercial. Por decirlo de alguna manera. Pero la política puede girar hacia otro lado y que no haya esa decisión y que la decisión sea definida por el regulador en forma de subasta. Hay un montón de tareas para hacer ahí en términos de mejorar al final del día la cantidad de fondos acumulados en las cuentas. Inevitablemente, nuestros países van a necesitar en el futuro, en el mediano y corto plazo, en el mediano y largo plazo, otra fuente de financiamiento, mayor necesidad de financiamiento por parte de rentas generales. Producto del envejecimiento. Quiero decir con esto, en un sistema de reparto, el envejecimiento te pone en una posición donde el número de beneficiarios aumenta y el número de contribuyentes cae. Es decir, la tasa de sustento se reduce. Por tanto, tienden naturalmente, por la maduración y por el envejecimiento, a resultados financieros negativos, necesitando de rentas generales para su financiamiento. Eso es natural. Más la expansión de programas no contributivos o la garantía de pensiones mínimas exigen mayor fuente de financiamiento no contributivo. Entonces la pregunta es, ¿tienen esa posibilidad nuestros países? ¿Hay chances de obtener recursos
de rentas generales para financiar todo esto? A ver, primera reacción es sí, pero claro, por supuesto, eso implica que redistribuir funciones de gasto de las escuelas para el sistema de pensiones o de la creación de un puente para el sistema de pensiones. Hay toda una redefinición de la política, de la preferencia pública. Sobre todo teniendo en cuenta que además la presión tributaria en nuestros países no es como la de los países desarrollados. Quiero decir, solamente 23 puntos del PIB representan la recaudación en nuestros países, cuando en los países de la OECD estamos hablando de por encima del 30%. Hay un mayor nivel de recaudación. Y ese es el promedio, que esconde una gran heterogeneidad entre países, porque hay casos como el de México, donde la presión tributaria representa el 11, 15, el 17%. Entonces, necesitamos fuentes adicionales de financiamiento producto de todo esto. En ese contexto hay que rediscutir todos los sistemas en general, y a mí me parece que un esquema simplemente, no sé si teórico, porque teórico es es mucho, pero un esquema que permitiría pensar las reformas es el siguiente. En el eje de la I tenemos la tasa de reemplazo o el nivel de beneficio que los sistemas pueden dar. En tanto que en el eje de las X tenemos la densidad de cotización y valor de las cotizaciones de los trabajadores. En general, más menos epsilon, pero en general, hoy los esquemas en todos los países se manejan de esta manera. Se necesitan cierta cantidad de años de cotización para acceder a un beneficio. Si no lo cumplo, no obtengo nada. Si lo cumplo, y a medida que mi nivel de ingreso y densidad de cotización aumenta, mi beneficio pasaría a ser eso. Una opción que ha implementado nuestros países es, para aquellos que no cumplieron los X años de cotización, le proveo una pensión no contributiva. Y ahí se plantea es buena iniciativa para proteger a los adultos mayores frente a la incidencia de la pobreza, pero no podemos no admitir que termina siendo inequitativo porque trata a todos los trabajadores de la misma manera, aquel que contribuyó 0 que aquel que contribuyó X menos 1. Una propuesta alternativa sobre la cual se podría construir y que, dicho sea de paso, muchos países han avanzado con pequeños cambios en esta dirección. Entonces no creo que sea tan difícil al menos empezar a discutirlo. Es pensar en un pilar 0 que otorgue un beneficio base contra la pobreza para los adultos mayores. La línea punteada es porque, dependiendo del espacio fiscal y dependiendo también de la preferencia de política pública, puede ser universal o puede ser focalizado para los que están fuera del sistema o puede ser focalizados para los que están en situación de pobreza. Eso depende repito, del espacio fiscal que el país cuente y de la preferencia también de la política pública. Y sobre eso, un beneficio proporcional, un pilar 1, un beneficio proporcional que otorgue un beneficio en función de la cantidad de cotizaciones realizadas y el monto de esas cotizaciones realizadas, que puede ser de reparto, puede ser de capitalización o puede ser mixto. No necesita ser uno u otro. Pueden actuar ambos regímenes financieros, como el caso uruguayo, por ejemplo, en conjunto. La suma de ambos beneficios nos daría un beneficio que liga dos componentes, uno no contributivo, un pilar 0, con el pilar 0 quiero decir, tratando de eliminar cualquier inequidad en el sistema, otorgando un beneficio a todos, más un beneficio proporcional en función de las cotizaciones. Por supuesto,
un tercer pilar de ahorro voluntario bien fuerte, con instrumentos y un espacio para poder desarrollar ese mercado con firmeza, quiero decir. Entonces, la región necesita esta nueva promesa equilibrada entre estas tres dimensiones. Sin embargo, la buena noticia es que no arrancamos de cero. Todos los países de una u otra manera han venido desarrollando algunos cambios en mayor o menor medida que permiten o que van en esta dirección. En el caso de adecuación de los beneficios, Chile y México han aumentado las tasas de contribución precisamente para poder de esa manera obtener o incrementar los fondos y de esa manera obtener una tasa de reemplazo futura mayor. En el caso de Chile también la implementación, y a mí me parece que esa es una introducción muy interesante, la implementación de la pensión garantizada universal, una pensión no contributiva. Es novedoso, no novedoso en el sentido de, ok, es una pensión no contributiva, sino por el concepto que hay detrás. Cuando hablamos de pensiones no contributivas, por lo general, estamos pensando como hacedores de política en implementar un programa de transferencia para aumentar la cobertura. En el caso chileno, el objetivo de la pensión no contributiva no fue aumentar la cobertura, que por supuesto lo hace, pero sino que fue pensando en el problema de la tasa de reemplazo baja que tenía. Fue con el objetivo de aumentar la tasa de reemplazo, fue como un pilar cero para empujar esa tasa o aumentar la adecuación de los beneficios. Quiero decir con esto, las pensiones no contributivas no son simplemente para aumentar cobertura, también son utilizadas para aumentar tasas de reemplazo. Brasil y Uruguay han hecho algunas cosas en pos de mejorar la sustentabilidad financiera. Digamos, la última reforma reciente de Uruguay en el año pasado aumentó la tasa la edad de retiro, y ahí hubo interesantes discusiones asociadas con si era necesario aumentar la edad legal de retiro de una manera normativa o si había que generar incentivos para retrasar el retiro de los trabajadores, pero finalmente se avanzó en una dirección que la aumentó directamente. Y finalmente, en términos de cobertura, Colombia, Argentina, México, Perú, todos han hecho algunos cambios. Quiero resaltar dos particulares, el de México y el de Perú, que fue la introducción, dado la rigidez de los requisitos de años de cotización para acceder a una pensión contributiva, ambos gobiernos flexibilizaron ese requisito de X cantidad de años de contribución para acceder, de manera tal de aumentar esa cobertura. Quiero decir, no es exactamente un beneficio proporcional, pero se parece bastante. Quiero decir, se otorgan beneficios para diferentes, pero con un requisito de años de cotización menor, con el objetivo de precisamente esto, reconocer la heterogeneidad entre los que no alcanzan los años de cotización, pero que algo han aportado, entonces algo démosle. Lo mismo ocurrió en Argentina con un programa que se llama Moratoria Previsional. Quiero decir, hay mucho para pensar, es necesario repensar o revisar los sistemas de pensiones, pero la experiencia está mostrando que no somos novatos en esto, tenemos experiencia, venimos haciendo cambios, con lo cual no debería, si bien es un tema controversial, no debería ser difícil porque no partimos de cero. Muchas gracias.